This conference will now be recorded. Bienvenidos, gracias por atender hoy. En esta sesión vamos a cubrir varios elementos del examen parte 2 de APSCA, enfocando en los elementos que les ayudarán a prepararse para el examen parte 2. Hoy tenemos una traducción de la presentación hecha por Rona y Kelly Jo en el mes de junio. También tendremos una grabación de este seminario web en español en la página web de APSCA, bajo la sección de Newsletters y Webinars. Antes de comenzar, tenemos unos puntos de administración. Recordamos a nuestros miembros y participantes de este seminario web que APSCA cumple con GDPR. Para más información sobre nuestras políticas de GDPR y privacidad, favor de visitar la página web de APSCA. Si tiene preguntas sobre sus datos personales, contáctenos al director@theapsca.org. Aquí le daremos la presentación sobre la agenda de hoy. Tenemos la introducción del examen CSCA. Vamos a también cubrir el desarrollo del examen, preguntas y elementos sobre el parte 2 y el puntuaje, selecciones de respuestas, puntuaje de prueba y resultados, la preparación para el examen, prueba de habilidades y cosas para considerar a conclusión lo de la presentación de parte 2 del examen. Ahora que se han completado los elementos administrativos, vamos al tema a cuestión. Tenemos mucho para cubrir. El examen de CSCA consiste en 3 partes y hace una evaluación formal de la competencia del auditor en las áreas de conocimiento funcional y habilidades fundamentales, como se señala en el marco de competencias. APSCA reconoce que el desempeño exitoso en el examen juega un papel importante en su carrera como auditor de cumplimiento social. La información compartida durante este seminario web ha sido diseñada para prepararlos para el éxito cuando toman el examen de la parte 2. Hola, ahora vamos a hablar sobre el examen. La metodología del examen fue desarrollada por un grupo de trabajo que estudió los métodos que se utilizan en los programas que están probando y aprobando auditores. Discutimos con ellos dónde estaban las áreas de oportunidad en los procesos existentes y cómo APSCA podría apoyar la reducción en la duplicación de esfuerzos a la hora de validar el conocimiento del auditor. Una vez que estábamos en acuerdo sobre el enfoque del examen, en ese punto determinados la pregunta, el peso y el formato del examen, en consulta con expertos en el cumplimiento social, incluyendo a bastante de empresas de auditoría. Sin embargo, no hay una empresa de auditoría o auditor individual que haya visto las preguntas y respuestas finales en ninguno de los 3 exámenes. Nos aseguramos la igualdad de condiciones entre todos los miembros, por lo que, aunque las empresas y los expertos formaron parte del desarrollo, en ningún momento hemos proporcionado el producto final y hemos trabajado muy duro para garantizar la integridad del proceso general del examen. También hemos trabajado para asegurar que una pregunta específica no refleja un punto de vista de una sola persona o que sea relevante para solo un país o región. Las preguntas del examen están examinadas a través de un proceso de revisión de varios niveles y la validación se obtiene al buscar organizaciones expertas como departamentos de orientación laboral y como expertos en salud y seguridad. Todas las preguntas se basan en prácticas de cumplimiento social bien establecidos con un lente global y no son específicas o inclusivas de ningún país o región, un programa o marca. El examen no se ha creado con el fin de certificar a un auditor para un país específico.
Por lo tanto, durante el examen de parte 2, se dan leyes ficticias para que los auditores las utilicen como base para responder a las preguntas. Para cubrir algunos detalles de los exámenes, en todas las tres partes, la calificación para pasar el examen se ha establecido en más de 75%. Si un auditador obtiene menos del 75%, están designados al nivel de ASCA para que se siente o apruebe con éxito ese examen específico. Si fallan en el parte 2, no necesitan abandonar la parte 1 para volver a sentarse en la parte 2. No puede volver a tomar el examen en menos de 30 días, pero sin embargo, el auditador también debe ser presentado por su empresa de auditoría antes de que pueda reprogramar y tomar el examen. El tiempo entre los exámenes está destinado a ser utilizado trabajando con equipos de capacitación en su empresa y cerrando brechas identificadas. Debe estudiar información y otra documentación que proporcionamos, por ejemplo, de los seminarios de web, folletos, el manual de auditador, marco de competencias, uso del número APSCA, y etc. Ahora hablaremos sobre los errores comunes más adelante en la presentación. Ok, el examen del parte 2 comenzó con un par de pilotos a mediados de 2017 y ha continuado desde entonces. Entre abril de 2019 y el 30 de mayo de 2020, hemos completado más de 1,200 exámenes con más de 850 que aprobaron en este examen y por lo tanto son elegibles para participar en la parte 3. Tuvimos 3 auditores a quienes que se les provieron sus exámenes problemas de integridad. Aquí hay los datos. Entre abril de 2019 y el 30 de mayo de este año, hemos tenido 1,204 exámenes. 865 pasaron, 336 fallaron y como dije antes, 3 no fueron permitidos. Ahora contestaremos una pregunta. Reservé para tomar el examen en español, pero sin embargo, las preguntas y respuestas están escritas en inglés y español. ¿Por qué? Bueno, durante las pruebas de piloto, notamos que a veces las palabras de cumplimiento social pueden ser conocidas por el auditor en inglés, independiente del idioma que hable, y que la traducción de la palabra no siempre se entiende tan bien. Por eso nos sugirieron tener ambos idiomas disponibles. También nos ayuda APSCA a garantizar que cada vez que cambiamos una pregunta, también se revisa y actualiza la misma pregunta traducida. Ahora tomaremos otra pregunta. Otra pregunta fue, ¿tengo que escribir mis respuestas en el mismo idioma que recibí para tomar el examen? No, actualmente, si elige un examen en español, pero prefiere escribir en inglés, puede escribir su respuesta en inglés. Igual al contrario. Lo mismo si eliges un examen en inglés, pero prefieres escribir en español, también eso es aceptable. Gracias. Bueno, si hay algo que aprender de esta presentación es que lean el manual del auditor. Léalo de principio a fin, incluso el glosario de términos. Es importante tener en cuenta que hay preguntas dentro del examen que provienen directamente del manual, incluyendo el uso de número de APSCA. Les avisamos que hay 2 preguntas en cada examen del parte 1 y parte 2 de esta misma categoría. Y si lees el manual, deberías poder obtener estos 2 puntos. Aquí hay un consejo. Por ejemplo, hay una pregunta en cada examen del parte 2 y parte 3 que tiene que ver con el número. Y les hace preguntas sobre su número de membresía de APSCA, ya sea que a usted sea un nivel registrado o un auditor certificado o asociado. Favor de solo responder a esa pregunta que se le hizo.
No nos cuenta una historia, no nos cuenta todo lo que leyó en el manual sobre el uso de su número de miembro, pero lea la pregunta y responde la pregunta que se les está haciendo. Vemos que muchas veces pierden puntos los auditores porque la pregunta que se les hace no responden en el caso del uso del número. Y en fin, no sabemos si realmente conocen o entienden la respuesta. De nuevo, la pregunta es específica y la respuesta es breve, así que solo responde a la pregunta que se les hace. También es importante que sepa cómo escribir su número, ya que debe incluir este número en todos los informes de auditoría de cumplimiento social que están haciendo para una empresa miembro. Y si no sabe, favor de asegurarse de averiguarlo. Eso sí, les prometemos que esto será una de las preguntas que se harán en el examen, lo del número de membresía. También hemos realizado números mejoras en el manual desde el lanzamiento inicial del examen en 2008. De hecho, estamos en la versión 10 del manual del auditor. Y también hemos mejorado cosas como la forma de reservar exámenes con ProctorU y cómo probar su equipo. Entonces, su empresa miembro tiene una copia del manual de auditor más actualizado que también está traducido en 4 idiomas en que se ofrece el examen en estos momentos. Comunícase con su empresa miembro para solicitar la última versión disponible. También en preparación para el examen, favor de leer el manual y seguir las instrucciones. Asegúrase de probar su equipo con anticipación para identificar cualquier problema que pueda ocurrir. Por ejemplo, las mejoras realizadas en el software, el nuevo firewall, la actualización automática que no sabía que ocurrió en su computadora. Y si no lo hace, estas cosas también no les permiten continuar con su examen. Entonces, todos estos elementos son importantes para saber, para no tener problemas el día de su examen y no poder tomar el examen. Tenga en cuenta que todo esto toma tiempo de su calendario y les cuesta dinero volver a tomar el examen en caso que no pudo realizar el examen debido a dificultades técnicas. Recuerde, estos exámenes tienen un costo, entonces asegúrase de que está probando su equipo y la conexión en la misma ubicación en la que va a tomar su prueba. Para evitar gastos, para los exámenes de parte 2, debe cancelar o reprogramar un mínimo de 24 horas antes de la hora programada para su examen. Y vemos que algunas organizaciones también ayudan a sus auditores al tener una persona de IT disponible para apoyar la configuración que está fuera de las salas antes del comienzo del examen. Entonces, si su empresa miembro les ofrece eso, favor de preguntar y averiguar si les pueden ayudar o asistir en poder tomar su examen. También tenemos aquí una diapositiva donde vamos a cubrir información sobre qué hacer y no hacer en preparación para el examen. Ya ve que debe seguir las instrucciones del manual de auditor para probar su equipo. Lo que no debe hacer es no hacer nada y esperar que todo esté bien, ya porque no tuvo problemas la primera vez con su equipo y la conexión cuando tomó el examen parte 1. Lo que sí debe hacer es usar la función del chat en vivo que les ofrece en la página de ProctorU. Y si necesita ayuda, debería conectarse con el ProctorU inmediatamente si tienen algún problema para conectarse con el procurador remoto o en el momento designado usando el chat en vivo con ProctorU. Si tiene problemas, no envíe un correo electrónico a APSCA solicitando nuestra ayuda cuando intenta iniciar su sesión del examen. APSCA no le podrá ayudar. Tiene que comunicarse con ProctorU directamente. Vemos que muchas personas no utilizan la función de ayuda por chat que ofrece ProctorU y en vez nos envían un correo electrónico a APSCA.
Desafortunadamente, no estamos monitoreando el correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana, y no podemos ayudarlo a ingresar al sitio web de ProctorU. Entonces, si tiene algún problema, ya sea cuando intenta probar su equipo o tiene un examen, favor de comunicarse con ProctorU directamente. Pero, de nuevo, asegúrase de seguir las instrucciones del manual del auditor. Allí también le damos información sobre qué poner en la función de chat en vivo y cómo no perder tiempo con el bot que les toca en ProctorU. De esta manera puede informar a ProctorU por chat que necesita finalizar la verificación de su equipo o que tienes que tomar un examen. Asegúrase de poner su institución como APSCA y no su empresa miembro. Le recordamos también que no confíe o espera en probar su equipo por primera vez el día de su examen. Tenga en cuenta que ProctorU puede averiguar cuándo probó su equipo y nos dan esta información. También se puede confirmar si siguió los requisitos indicados en el manual del auditor. Aquí ven que en el primer paso tienen que realizar una verificación de su equipo a través de su cuenta de ProctorU. Esto puede parecer similar a la preparación que tuvo para el examen CSCA parte 1. Sin embargo, han habido cambios hace aproximadamente 6 meses para que ahora sea más fácil verificar a través de su cuenta de ProctorU. En la imagen aquí pueden ver que hay un par de X rojas que indican que el equipo falló en estas categorías y requiere que el auditor arregla estos problemas antes de realizar el examen. De todas maneras, aunque si tiene todos los tics en verde, al probar su equipo tiene que continuar con el paso 2, que es conectándose con un técnico en vivo. Después de probar su equipo a través del primer paso, también debe conectarse a un técnico de ProctorU en vivo para completar el equipo y la prueba de conexión. Complete el siguiente formulario en el web y haga clic en verificación del equipo. La información que buscará o les pedirá son su nombre, su institución. De nuevo, no hay que poner su empresa de auditoría, pero sino APSCA. Y la fecha de su examen. Una vez que se conecte a un técnico en vivo, pero antes de tomar el examen, ellos revisarán y prepararán su computadora antes de continuar. Espere que el técnico en vivo solicita permiso para hacerse cargo de su computadora, abrir y cerrar navegadores, descargar complementos, ajustar su configuración, etc. Esto es necesario para preparar su computadora antes de cada examen. Nota: podrá comunicarse con el técnico en vivo a través de la función de chat y también podrá verlo y escucharlo. Si tiene algún problema, ya sea mientras está probando su equipo o durante el examen real, puede usar la función de chat en cualquier momento para obtener ayuda del técnico. En probar su equipo de manera exhaustiva y correcta garantizará que tenga una conexión a Internet adecuada y estable para el día del examen. Las pruebas del equipo deben realizarse en el mismo lugar donde planean tomar su examen y aproximadamente a la misma hora del día para medir el tráfico de Internet. Acuérdese, la sección titulada Examen CSCA del proceso de inscripción del manual del auditor describe instrucciones detalladas sobre qué hacer y cómo probar su equipo. Un consejo útil: en las preguntas frecuentes, sección de preguntas frecuentes del manual del auditor, se recomiendan algunos consejos útiles sobre cómo conectarse con un técnico en vivo. Por ejemplo, puede omitir el robot de ProctorU y obtener una persona en vivo si escribe transfer en el cuadro del chat. Una vez conectado, asegúrese de informarle al supervisor o el proctor remoto que usted está probando su equipo para un examen programado o si está a punto de comenzar un examen programado. También es importante la integridad del examen de APSCA. Aquí hay algunas áreas que tenemos establecidas para garantizar la integridad del proceso de examen. Los procuradores remotos les están observando en el examen y el examen se graba, lo que nos permite volver a verificar las respuestas que ha escribido en caso de un problema técnico o
una situación imprevista durante el examen. Esto es muy raro que ocurra, pero en el caso que sí, puede ser la diferencia entre la necesidad de tomar el examen nuevamente o no. También la función del procurador remoto es también verificar su identidad y asegurarse de que su computadora esté lista para participar en el examen y garantizar que se mantenga la integridad del examen. Por lo tanto, si desea tomar una captura de pantalla por alguna razón, no haga esto sin preguntarle al procurador si tiene permiso. Esto incluye tomar una foto de la página en vivo. Favor también de no tomar fotos, capturar la pantalla de su computadora. Esto incluye tomar una foto del procurador, la procuradora. Esto nunca se permite. Pero si hace esto, su examen será rechazado. Recuerda que el examen se graba y si hay una pregunta sobre su examen o sesión, podemos volver a la grabación y verificar lo que dijo o lo que escribió. Además de ser remoto, trate el proceso del examen como lo haría si estuviera en la sala con el supervisor o procurador. Ellos están allí para monitorear y observar a distancia para garantizar la integridad del examen. En fin, la responsabilidad del procurador no incluye asegurarse de que seleccione el idioma correcto o que seleccione el examen correcto, sea parte 1, 2 o 3. En fin, esto es su responsabilidad. Si ha reservado para sentarse en el parte 2 y luego selecciona por accidente el examen parte 1 en el idioma incorrecto, es su responsabilidad. Si se da cuenta que ha seleccionado incorrectamente, favor de avisarle al procurador y ellos pueden ayudarlo a obtener el examen o el idioma correcto. Por favor, preste atención a las selecciones y si necesita ayuda, infórmale al procurador y pueden ayudarlo o ayudarla. Y por último, el supervisor no puede responder preguntas sobre el examen. Por ejemplo, si no entiende una palabra o una pregunta, no le pregunte al proctor. Ellos no pueden dar esa información. Bueno, gracias. Tiempo para otra pregunta. ¿Por qué APSCA utiliza procuradores remotos y por qué no tener este examen como un examen en persona o que nuestras empresas nos vigilen? Bueno, la respuesta se va a encontrar en la próxima diapositiva. Rona tiene un video donde da esa respuesta. Y aunque no vamos a ver este video durante nuestro tiempo juntos, puede verlo después del seminario de web cuando publiquemos la presentación y la grabación en el Internet. Sin embargo, el video también se publica en nuestra página de web bajo Frequently Asked Questions General o Preguntas Frecuentes General. Tiene una duración de aproximadamente 3 o 4 minutos y habla sobre por qué APSCA seleccionó Proctor como procurador remoto y la supervisión sobre web en general. Hay varias razones, pero los más rescatados incluye la capacidad de escalar el examen, de asegurar la integridad del examen y también importante la disponibilidad. Por ejemplo, ProctorU está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y con auditores en 96 países diferentes. Esto es muy importante. También nos deja reducir gastos y tiempo fuera de la oficina. No es necesario que el auditor viaje al lugar del examen. Puede tomar el examen desde su hogar o su oficina. También no es necesario tomar los 3 exámenes al mismo tiempo. Al final, en caso de un examen no resultó en aprobación, se puede tomar otra vez más rápido, porque no hay que esperar a que APSCA ofrezca un examen en la misma ubicación. Todas son las razones por cual hemos seleccionado a ProctorU. Ahora vamos a pasar a la información sobre el examen y el puntuaje. Igual que la parte 1, tiene un máximo de 2 horas para completar a la parte 2.
El formato se basa en un estudio de caso único con 42 preguntas presentadas al auditador. Cada pregunta tiene diferentes opciones. Por ejemplo, hay opción múltiple y también opción verdadero o falso, los dos que valen un punto. Las preguntas de respuesta corta valen 3 o 5 puntos cada una. La pregunta de respuesta corta indicará el número de máximo de puntos que se pueden recibir por esa pregunta. Algunos consejos, y aunque esto puede parecer obvio, sin duda es un área donde vemos que la gente comete errores. Es muy importante que lea cada pregunta cuidadosamente. Al igual que dijimos con la pregunta ¿cómo saber su número de APSCA? Asegúrese que responder de lo que está haciendo la pregunta y el formato solicitado. Por ejemplo, la pregunta puede pedirle que escribe su respuesta como si estuviera escribiendo un hallazgo, o puede pedir que tome nota de las preguntas que haría a la gerencia. También podría pedir tipos de documentos que revisará. Responde la pregunta de lo que le están haciendo. El examen puede incluir preguntas que parecen similares, por lo tanto, tengan en cuenta que cada pregunta está pidiendo cosas diferentes. Las preguntas han sido bien examinadas y no vas a recibir la misma pregunta 2 veces en el mismo examen. Si escribe una gran respuesta, pero no responde a la pregunta que le han hecho, no vas a obtener puntos. De hecho, pierdes cuarto de punto cada vez que responde incorrectamente a una pregunta. Por eso es bien importante y les sugiero que mira cada pregunta en términos de los parámetros del estudio de caso, que incluyen las leyes efectivas del cliente que son aplicables al estudio del caso presentado. No consideres las preguntas en términos de leyes o prácticas específicas fuera de lo que han dado en el estudio de caso o en el apéndice. No intente responder las preguntas sin leer el estudio de caso y el apéndice. Ahora hablamos un poco de consejos sobre el puntaje. Para preguntas de respuesta corta, si le pide que numerice varias respuestas, no se repita. No recibían puntos adicionales por indicar la misma respuesta varias veces, pero de una manera ligeramente diferente. También, si el valor máximo de punto es 5, estamos buscando al menos 5 respuestas diferentes. Si el valor máximo es 3, se requieren al menos 3 respuestas diferentes. Si no das más respuestas cortas de las requeridas, no recibirán más del número máximo de puntos posibles. Por ejemplo, si requieren 3 respuestas y usted escriba 5 todas correctas, el máximo número de puntos que recibirá es igual a 3. Una de las áreas más comunes en las que vemos en que las personas pierden puntos es que no están leyendo cuidadosamente la pregunta. APSCA tiene alrededor de 100 preguntas en el grupo de solo 42 en cada examen. Por lo tanto, a modo de ejemplo, existen múltiples preguntas sobre el mecanismo de reclamo que se refieren a diferentes áreas. Vemos algunas respuestas excelentes, pero cuando no responden la pregunta que se hace, y entonces no obtiene puntos por responder a una pregunta no formulada. Para preguntas de opción múltiple, igual como en el parte 1, el examen de parte 2 incluye preguntas de tipo, por ejemplo, seleccione todos los que aplican 2 o 3. Como recordario, si la pregunta indica que hay 2 respuestas correctas, entonces, por favor, solo debe elegir 2 respuestas. Selecciona más o menos que el número anotado, perderá .25 o un cuarto de puntos por cada respuesta incorrecta seleccionada o no. Asegúrese de seguir las instrucciones cuidadosamente y solo selecciona el número de respuestas aplicable. En otro ejemplo, si la pregunta no dice selecciona todo lo que corresponda al final de la pregunta, esto significa que esta pregunta no solo tiene una respuesta correcta.
y solo se debe seleccionar una respuesta. Si elige los dos, la pregunta se marcará como incorrecta. Las instrucciones se anotan en el manual de auditor y en las instrucciones antes de comenzar el examen. Leer las instrucciones del día no le quita tiempo al examen. También les recomiendo que trate de memorizar lo que leyó en el manual de auditador. Ok, vamos a ir a otra pregunta. ¿Cómo califica APSCA las preguntas de respuesta corta? Durante el desarrollo del examen, también se crearon respuestas a todas las preguntas. Estas posibles respuestas se anotan en nuestra guía de puntaje y son utilizados por cada uno de los revisores. Si hay una pregunta con respecto de la respuesta dada por un auditador, o tal vez el revisor no está tan seguro de lo que el auditador está tratando de decir, en esos casos nos conectamos con otro revisor para rediscutir. Los revisores enviarán el exámenes a un segundo o incluso a un tercer revisor para que comenten y analicen la respuesta según sea necesario. Es importante saber que no buscamos respuestas idénticas o palabra por palabra como bajo espejo, sino estamos buscando y mirando la intención se haya incluido en la respuesta. Ok, otra pregunta recibida. ¿Hay un límite de palabras para las respuestas? Bueno, si decimos dentro de algunas preguntas, por ejemplo, en 50 palabras o menos describa X. O podemos decir, escribe como si estuviera escribiendo un hallazgo. No contamos el número de palabras. No ganas ni pierdes puntos por el número de palabras utilizadas. Sin embargo, esto indica qué largo de respuesta hemos estado buscando. Estamos probando sus habilidades en una variedad de áreas dentro de la pregunta, pero en general estamos buscando respuestas breves, a menos que indicamos lo contrario. ¿Qué? Más preguntas. Escuche que el estudio de caso es de un país asiático. Como no somos de Asia, ¿cómo nos lo arreglamos? El estudio de caso no es específico de un país o región. Tuvimos personas de todo el mundo trabajando juntos para desarrollar el estudio de caso para garantizar que no sea específico para un país o una región. La inscripción y calificaciones de APSCA no son específicas de cada país. Los alimentos que incluimos en el estudio de caso son áreas que los auditadores deben conocer y que podrían estar auditando en cualquier parte del mundo. Algunos países pueden tener más experiencia en ciertos alimentos que otros países, pero sin embargo, todos los auditores de cumplimiento social deben conocer todos los elementos dentro del marco de competencias y cuál es la base sobre la cual hemos incluido el examen y también el estudio de caso. No estamos probando dentro del examen un área no anotado dentro del marco de competencias. Si durante su revisión del marco de competencias se encuentra con áreas con las que está familiarizado, asegúrese de trabajar con su empresa de auditoría. A lo largo y durante los 3 exámenes, todos los elementos del marco de competencias están cubiertos. APSCA es independiente de los programas y las leyes. No estamos probando su conocimiento de las leyes ni su capacidad de auditar un programa específico. Si existe un requisito conflictivo entre programas, leyes, etc., durante el examen, use los detalles más estrictos. Ok, una pregunta más. El inglés no es mi lengua paterna. Está la parte 2 disponible en otros idiomas y cuándo. Tenemos algunas preguntas sobre el idioma y las responderemos todas ahora. Los 4 idiomas que se ofrecen actualmente
representan el 80% de los idiomas de los auditores miembros que hemos indicado como avanzados dentro de su perfil de APSCA. Si no es fuerte de uno de los 4 idiomas, asegúrese que su perfil dentro de APSCA lo refleje. Si no aparezca como avanzado uno de estos idiomas, le recomendamos que no tomes el examen hasta que se ofrece en un idioma en donde el cual estás avanzado. Estamos buscando extender los idiomas ofrecidos para incluir 5 adicionales durante el próximo año. Estos idiomas se basarán en los siguientes 5 idiomas principales después de nuestros 4 actuales de auditores que no han presentado en el examen. Así, es bien importante que su perfil esté actualizado e incluye su lengua materna. Como continuación a esta pregunta, algunos también se preguntan, dado que el inglés no es mi idioma principal, ¿tiene un corrector ortográfico en el examen? ¿Podemos usarlo para evitar malentendidos? La respuesta es no. No tenemos revisión ortografía y no tenemos los clics con el botón derecho. Igual si lo usas para verificar la ortografía, no es permitido durante el examen. Este no es un examen de inglés o de ortografía. Entendemos que cuando el inglés no es el idioma nativo de los lectores, ignoramos la ortografía y la gramática. Pero habiendo dicho eso, si su inglés no es lo suficiente fuerte como para escribir una oración completa que podemos revisar, le recomendamos que actualice su perfil y no presente el examen. Como se mencionó anteriormente, si no se aprueba el examen, no se trasladará a SSA. Si no está avanzado en inglés, español o chino, no hay fecha límite para rendir el examen en esta etapa. Si no se sentó en la parte 1 y se aprobó, pero tuvo dificultades debido al idioma, la cantidad de tiempo, etc., no se siente en la parte 2 y asegúrese de haber actualizado su perfil de APSCA con su nivel de idioma. La parte 2 es un examen bien diferente. El estudio de caso y las preguntas son más desficientes, ya que requiere una recompresión que vemos como una brecha en muchos auditores cuando se trata de habilidades lingüísticas. Entonces, si no está avanzando, actualice su perfil de APSCA y no se presenta al examen. Actualice su perfil antes de rendir el examen, no después de reprobar. No deberá hará después de que se siente y reprobe hasta que reprueben el examen. Lo hemos dicho desde el principio, pero parece ser algo que la gente no entiende completamente. Si su empresa dice que debe rendir el examen y no cree que su inglés es lo suficiente bueno, hagamos saber. Tendremos una conversación con la empresa de tutoría. Nadie gana porque te mudaste a SSA, porque tu inglés no era lo suficientemente fuerte. Ok, al próximo tema. Gracias. Aquí vamos también a cubrir algunos errores más comunes, pero fáciles de corregir, que incluyen no usar el tiempo disponible para completar el examen. Por ejemplo, tienen 2 horas y úselo sabiamente. De nuevo, no hay puntos extra por terminar temprano. Lo que vemos algunas veces es que las personas que fallan el examen y se trasladan al ASCA, y después cuando verificamos cuánto tiempo tuvieron en el examen, vemos que solo dedicaron 1 hora, y les vamos a decir que hay mucho que cubrir en este examen, y 1 hora no les da suficiente tiempo para estudiar el caso y responder a casi las 40 preguntas que les hacen en el examen. Y simplemente no es suficiente tiempo. Y es raro que veamos personas que pasen el examen con tan poco tiempo dedicado al examen. Entonces, de nuevo, usa las horas que les da para el examen, para leer las preguntas, leer el estudio de caso y responder a sus preguntas.
Esto lo hemos mencionado anteriormente, pero lean las preguntas con cuidado. Por ejemplo, si se indica no en la pregunta o se nota que hay 2 o 3 respuestas correctas, o si la pregunta pide que la respuesta sea escrita como, digamos, un hallazgo, o sea, documentos. Sea claro sobre lo que la pregunta está preguntando. Asegúrese también de no solo buscar palabras clave, por ejemplo, mecanismo de reclamo, y decir que ya sabe lo que le está preguntando la pregunta en el examen. Tenemos muchas preguntas que pueden parecer similares, sin embargo, son muy específicas y diferentes. Por ejemplo, proceso de reclamo, si sea de quejas sobre la nómina, las horas de trabajo, el tratamiento. Así que no solo elija 2 palabras de una oración y escriba una respuesta que no responde a la pregunta, solo porque piensa usted que ya sabe lo que la pregunta le está pidiendo. Recuerde que no se obtiene puntos por escribir una respuesta sorprendente si no responde a la pregunta que se hace. La mayoría de las preguntas son específicas del estudio de caso. Sin embargo, hay un par que puede estar haciendo una pregunta general, así que asegúrese de leer la pregunta cuidadosamente y si la pregunta es específica del estudio a caso, asegúrese que su respuesta sea específica del estudio de caso. Es posible también que necesite triangular información. Puede haber problemas de discriminación, trabajo forzado, horas de trabajo en numerosos párrafos dentro del estudio de caso. Es raro que tenemos todo en el primer párrafo. Necesitas leer y triangular información. Aquí también es donde la comprensión de leer es importante y puede verse afectada si sus habilidades lingüísticas no son lo suficiente fuerte. Nuevamente, asegúrese de ponerse en contacto con su equipo de capacitación para tener claro cuáles son los indicadores de discriminación, disciplina, trabajo forzoso y registros inconsistentes. Vemos a muchas personas que sí entienden la pregunta sobre registros inconsistentes, pero dan una serie de incumplimiento de horas de trabajo. Hay una diferencia, entonces asegúrese de saber qué es esa diferencia y cómo identificar inconsistencias. Ahora, a los consejos útiles. Sí, en esta diapositiva se mencionan algunos temas más específicos en lo que pueden trabajar con sus equipos de capacitación. Voy a esperar a la diapositiva, pero mientras tanto les listo aquí. Hay problemas de salud y de seguridad, procedimiento de queja, horas de trabajo y registros inconsistentes y tipos de registros. Hemos cubierto muchos en diapositivas anteriores también. Sé que les aconsejo que trabajen con sus equipos de capacitación sobre estos temas. Usamos esta información para conversar y asegurarnos que esté claro y listo para el examen. Ahora hablamos un poco sobre el puntaje y resultados. La computadora califica óptimamente cada examen de la parte 2 para las preguntas de opción múltiple y lo lea a lo menos una persona para las preguntas de respuesta corta para garantizar una revisión justa. Como se mencionó anteriormente, el puntaje requerido para aprobar es los 75%. Y se logra un puntaje de menos de eso, el auditor será asignado al nivel de ASSA hasta que el auditador se siente y aprueba el examen de la parte 2. Los auditores deben obtener la aprobación de su empresa miembro mientras realizan cualquier examen, incluso si haya tenido un problema de IT. Los exámenes reservados y los problemas de experimentados aún se cobran. Por lo tanto, debe tener una nueva factura planteada.
No programe el examen sin haber recibido permiso de APSCA. El permiso incluye que la empresa de auditoría presenta una hoja de solicitud del examen y que se generen las facturas. Las facturas deben pagarse al menos de 14 días antes de que realice el examen. Si no sigue estas reglas, los resultados de su examen se retrasarán o incluso se cancelarán. Los resultados generalmente se emiten casi 14 días hábiles a partir de la fecha del examen. El tiempo de respuesta puede variar según el volumen de exámenes que se revisan y se toman. Se alientan a los auditores a consultar su correo electrónico y el perfil de auditor de APSCA para ver que las actualizaciones de estados de los resultados e informes del examen una vez publicados en su cuenta. Tengan en cuenta que pueden pasar 2 o 3 días hábiles desde que se actualizó su cuenta y se enviaron los resultados por el correo electrónico, hasta que los resultados se publicarán en su perfil de APSCA. También tengan en cuenta que los resultados no se mantienen dentro del sistema de ProctorU. Si se ve que se cumplió, esto no significa que haya aprobado, significa que realizó el examen. ProctorU no está informado ni tiene ningún papel que desempeñar en la revisión del examen o los resultados. Un consejo útil que deben seguir es que deben asegurarse de revisar su correo electrónico bajo no deseado o basura para ver el correo electrónico revelante de nuestro equipo de examen con respecto a los resultados. Si ha pasado la ventana de 14 días hábiles, envíe un correo electrónico al equipo del examen con una consulta. El correo electrónico del equipo del examen aparece en la diapositiva. O es exam@theapsca.org. Ok, una pregunta. ¿Por qué un auditor necesita ser trasladado a APSCA cuando no aprueban el examen, especialmente el parte 2? Nosotros recibimos esta pregunta muchísimo. Queremos que los auditores y los que reciben auditorías comprenden el valor del nivel RA. Mientras estamos en la fase de implementación de nuestro examen CSCA, queremos que gente interesada tenga un nivel de confianza en aquellos auditores que tienen el estado RA. Si los auditores no aprueban el examen y no hay ramificaciones, las fábricas y la marca, los minoristas y los programas no percibirán el nivel RA como algo que tiene valor. También es la razón por que le tenemos plazos para los exámenes en sesión, del modo que las personas entiendan que sus auditores han validado sus conocimientos en función de nuestro examen. Aquellos de ustedes que han tratado duro y aprobado su examen quieren que sienten orgullosos de ser un auditor de nivel registrado, RA de APSCA, y en el camino para obtener su estado de CSCA y no compartir ese nivel con las auditorías que no se han probado. Eventualmente no habrá estado de nivel RA. Esto se eliminará y los auditores serán ASCA hasta que pasen las 3 partes y pasen a CSCA. Pero mientras tanto, tenemos este nivel para articular a las partes interesadas el nivel de experiencia que tienen los auditores y que están trabajando en el proceso de examen para obtener la certificación. Ok, ahora hablar un poco sobre las fechas del examen de la parte 2. Debido a COVID-19, los desafíos que enfrenta nuestra comunidad de auditores, la Junta Ejecutiva de APSCA recientemente aprovechó la oportunidad para revisar las fechas de vencimiento de los exámenes para los auditores que sientan en la parte 2. Las fechas que ven aquí son aplicables a cualquier auditor que haya aprobado con éxito la parte 1, al menos 90 días antes de la fecha límite de la parte 2. Si no está seguro de si esto se aplica a usted, contáctenos a las direcciones del correo electrónico ahí.
como lo hemos dado antes, director@theapsca.org o exam@theapsca.org. Ahora, para hablar un poco sobre la preparación para el examen. Gracias. Mientras llegamos a nuestras últimas diapositivas, quiero darles un par de recordatorios a la hora de prepararse para este examen. Como habíamos comentado antes, es clave para nosotros compartir cómo se aplica esto a su preparación para cada examen de APSCA. Estos 3 puntos se han compartido durante este seminario web, sin embargo, son muy importantes y las áreas que vemos una y otra vez que hacen que los auditores no tengan éxito al completar el examen. Aprende de aquellos que te han precedido y no cometas los mismos errores. Entonces, es decir, leer el manual del auditor, entender y estar preparado sobre el idioma que tiene que tomar y si necesita hacer unos cambios a sus datos, favor de contactar al Data Administrator at theapsca.org. Para ser eficaz y exitoso en la preparación de su examen, asegúrese de leer la versión actual del manual del auditor, como habíamos comentado anteriormente, versión 10, incluyendo el glosario de términos y el uso de número de membresía de APSCA. Tome el examen solamente en el idioma en el que está más avanzado. Su perfil de APSCA debe reflejar con precisión su capacidad de lenguaje hablado y escrito. Si el examen no se ofrece en un idioma que considera avanzado, no reserve su examen hasta que esté disponible en un idioma avanzado y actualice su perfil de APSCA para reflejar sus habilidades lingüísticas actuales. Un componente crítico de preparación para cada examen también incluye probar su equipo y conectarse a un técnico en vivo. La guía detallada sobre cómo hacerlo se describe en el manual del auditor. Asegúrese de revisar y prepararse en consecuencia. Unas preguntas que queríamos compartir. No sé si saben esto, pero las ofertas de idiomas para nuestros exámenes están informados por los idiomas que se mencionan en nuestra membresía de auditores. Así que no olvide incluir su idioma nativo en su perfil. El otro día, por ejemplo, estaba mirando un perfil y este auditor apuntó que era avanzado en inglés. Esto fue la única habilidad lingüística que se observó en el perfil del auditor. Sin embargo, yo veí que tenían su país de residencia en México. Con más de 4,000 auditores en el sistema, y todavía más que se están enrollando, no tenemos tiempo para mirar a cada perfil y aseguramos de que tenga su lengua materna anotada y tampoco podemos suponer cuál es su idioma nativo. Entonces, es importante anotar en su perfil sus idiomas. Es su perfil, así que es su responsabilidad mantenerlo y la información presentada. Ahora, para prepararse para el examen, ¿qué recursos adicionales están permitidos para este examen? Como se indica en el manual del auditor, los recursos permitidos para parte 2 son una calculadora básica que no sea un teléfono o una en computadora, un bolígrafo, un lápiz y una hoja de papel en blanco tamaño A4. Es importante también notar el estudio de caso es visible en la pantalla y hay una función de resaltado y un lugar para escribir sus notas cuando está tomando su examen. Ahora, habilidades de tomando pruebas. Gracias. Cada formato de examen de CSEA es diferente. Para la parte 2 es esencial leer cuidadosamente las instrucciones, el estudio de caso, el apéndice y luego asegurarse de leer las preguntas y todas las opciones de respuesta antes de responder.
Las preguntas generalmente son específicas del estudio del caso y por lo que no lea el estudio de caso, o si es la segunda vez que se presenta el examen y decide que no es necesario leer el estudio de caso, tenga en cuenta que tenemos más de un caso, y si llega a obtener el mismo estudio de caso, no pasó la primera vez por una razón. Como hemos dicho anteriormente, así que le sugiero que lea detenidamente el estudio de caso tomando notas a medida que avanza. La gestión del tiempo también es muy importante. Asegúrese de administrar su tiempo durante todo el examen. Le han asignado 2 horas y le da tiempo para revisar sus respuestas antes de enviarlas. Comprenda los límites del tiempo y controle su progreso a lo largo del examen. El tiempo que falta en la sesión del examen se indicará en la esquina inferior derecha de la pantalla de su computadora. Una nota. Su tiempo de examen comienza oficialmente cuando aparecen por primera vez el estudio de caso y las preguntas. La lectura de los términos y condiciones no cuenta para su tiempo permitido, por lo que no es necesario apresurarse a leerlos. También es importante no hacer suposiciones sobre las circunstancias de la pregunta o sobre la información que no se incluye en el estudio de caso y en el apéndice. Asegúrese de centrarse en la información proporcionada. Las preguntas pretenden de ser sencillas. No son engañosas. Otro consejo útil. No gaste demasiado tiempo en preguntas para las que no tienen una respuesta inmediata. Si no está seguro acerca de una pregunta, tenga en cuenta que necesita volver a la pregunta y asegúrese de darte tiempo suficiente para hacerlo. Ok, otras cosas para considerar. Les quiero también dar unos consejos más para prepararse para el examen de parte 2. Lea las oportunidades y las fortalezas de su informe del examen de parte 1. También lea el manual de auditador y lea el marco de competencias. Antes de programar la sesión, también asegúrese de obtener la aprobación de su empresa miembro que haya trabajado con APSCA para la facturación. Si toma parte 2 y descubrió que no aprobó, entendemos que puede estar decepcionado o decepcionada. Les recomendamos que se pregunten en estas circunstancias qué pueden hacer para prepararse mejor para el próximo examen. Como se mencionó anteriormente, revise el informe de resultados del examen de parte 1 y ahora de parte 2, que se mandaron por correo electrónico y se publicaron en su cuenta APSCA. Regrese a revisar el manual, los seminarios de web, el marco de competencias y otros documentos anotados a lo largo de este seminario de web. Enfoque sus esfuerzos en el estudio de áreas de oportunidad antes de su próximo intento y trabaje con el equipo de capacitación de tu empresa miembro. Si tiene el mismo estudio de caso, lea el estudio de caso. No sé cuántas veces escuchamos a las personas que fallan por segunda vez decir, bueno, no necesitaba leer el estudio de caso porque lo tenía la última vez. El examen de parte 2 es más difícil que el examen de la parte 1. La parte 2 es un estudio de caso y las preguntas formuladas se basan en el estudio de caso. Léalo. Y también las preguntas antes de comenzar. Muchas respuestas a las preguntas no están contenidas en solo un parágrafo. Debe triangular la información que se incluye a lo largo del estudio de caso. Prepararte para el éxito. Tómese el tiempo para prepararse y asegurarse de leer listo. Use este tiempo para revisar el contenido de los temas del examen, para acceder a los recursos disponibles y
Te veo a tu próximo examen seguro. Ok. Otros recordatorios útiles. Incluimos un resumen de todas las preguntas con la grabación en nuestra página de web. No es sustituto para estar bien descansado tampoco. Descánsense. Intente de obtener un descanso adecuado antes de su examen para que pueda rendirlo a lo máximo. APSCA también aconseja de los exámenes se programan a una hora responsable y en un ambiente tranquilo. Es decir, planifique y evita tomar exámenes al final de la noche o después de un largo día de tarea cuando podrías estar usted cansado. Asegúrese de estar en un lugar tranquilo. Entendemos que esto puede ser más difícil con el entorno actual cuando toda la familia puede estar en casa. Si salen y les dice que terminarán 2 horas, asegúrese de informarles que enviará un mensaje, se completará, porque las 2 horas no tienen en cuenta la cantidad de tiempo para comenzar con ProctorU. Por lo tanto, pueden ser 10 minutos adicionales o 60 minutos adicionales y no desea que entran durante el examen. Selecciona un momento en que sepa que no puede haber interrupciones. Por ejemplo, puedes poner una nota en la puerta si cree que existe el riesgo que alguien entre. Cierre la puerta para que la gente no pueda entrar accidentalmente si está esa una opción. Incluso si está en la oficina, hemos visto a los limpiadores ir y venir durante el examen. Y todo esto está marcados como problemas de integridad. Asegúrese de revisar el manual de editor y visitar el sitio de web de APSCA para obtener información adicional sobre su examen y cómo prepararse y su formato. Además, asegúrese de darte tiempo suficiente para llegar y preparar su entorno de prueba para limitar algunos errores. Ok, ahora para la construcción de este seminario de web. Gracias. En fin, el punto aquí que queremos decirles es que no tengan miedo, vengan preparados. APSCA aprecia su arduo trabajo y dedicación para ayudar a mejorar la profesionalidad, la coherencia y la credibilidad de la industria de auditoría de cumplimiento social. Esperamos que esta información le ayude en su objetivo de obtener el estado de certificación CSCA. Agradecemos sus comentarios y les deseamos buena suerte en sus exámenes. Para comentarios sobre los exámenes, favor de enviarlos al director@theapsca.org. También les informamos que consolidaremos las preguntas que hemos recibido sobre el examen parte 2 y estarán disponibles en la página web para su consulta. En fin, de nuevo, gracias por su tiempo. Favor de mantenerse en contacto con APSCA. Puede suscribirse a nuestro boletín electrónico que sale a fines de cada mes. Síguenos en las redes sociales en Twitter y en LinkedIn. Y como siempre, cualquier duda, contáctenos al director@theapsca.org. Gracias y suerte en sus exámenes.